Maestro. En este tu día, quiero rendirte un merecido homenaje, haciendo una remembranza de tu pericia magistral, porque siendo yo un párvulo, tímido e ignorante, en ningún plantel educativo encontraba yo un lugar. Recuerdo los tiempos aquellos, cuando en tus lujosas aulas de preescolar me enseñaste los primeros rudimentos de una ciencia preliminar. Cuando los amigos de mí se burlaban, porque no podía yo asimilar, tú salías en mi defensa y en medio de mis cuitas me solías consolar. Luego me llevaste a la enseñanza básica. Yo seguí tus enseñanzas porque empleas un método sofisticado con paciencia sin igual. De allí me pasaste a la enseñanza media y tus conocimientos místicos y enormes me empezaron a asombrar. Pero eso no es todo. Me condujiste por la enseñanza superior y me diste los elementos necesarios para poder escalar. Me forjaste como forja el artista una esfinge con pericia y destreza. Después de tanta enseñanza, maestro, son detalles hermosos que nunca en la vida los he de olvidar. Pero ¿qué maestro en la faz de la tierra reúne tus cualidades? Te has convertido, además de maestro, en padre. Connotado y venerable maestro, de incuestionable vocación, tu labor ha trascendido a los tiempos, eres un gran forjador. Aun cuando soy adulto ya maduro, tus sabios consejos son mi faro, en medio del mar embravecido, azotado por el raudo ciclón. Cual maestro de Galilea, que a sus discípulos tendió sus manos para librarlos del cruel vendaval, así, maestro, me has tendido las tuyas y navego en aguas bonancibles del anchuroso mar. Lo poco que sé y lo que tengo, te lo debo a ti, ilustre maestro. Gracias por esa cátedra avanzada y peculiar. Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. En este día está con nosotros el pastor evangelista Amado Blanco de la iglesia La Luz del Mundo, a quien saludo el día de hoy. Muy buenas tardes, pastor. Muy buenas tardes, Daniel. Un gusto estar contigo aquí en un lugar tan maravilloso como es la Perla Tapatía. Se aprovecha la oportunidad para dar testimonio de las grandezas de Dios, de las diversas manifestaciones que Dios dio, no solamente a mí, sino a una enorme cantidad de hermanos que tuvieron diversas manifestaciones respecto a la elección y llamamiento del excelentísimo apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Pastor, en este momento que usted está hablando de la manifestación apostólica, como usted bien lo está diciendo, tuvo una visión referente a esta manifestación de la elección del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Si nos puede platicar para nuestro medio de comunicación, para los televidentes, para las personas que van a ver, van a visualizar este testimonio, que lo platique de favor.
Efectivamente, Daniel, tuve la fortuna, el privilegio de que Dios me diera una visión. Eso fue allá en el 6 de diciembre del 2014. Estando yo durmiendo como a aquello de las 4 de la madrugada, tuve una visión. Hay que tener en cuenta que una visión es algo muy distinto a un sueño. En un sueño las cosas no son muy claras, en cambio una visión, como la palabra lo dice, una visión. Ve uno aquella escena, aquellos acontecimientos, y resulta que la visión que Dios me dio a mí, yo veía que acompañábamos al apóstol de Dios, el hermano Samuel Joaquín, en una terracería, camino lleno de piedras. Íbamos caminando, un grupo representativo del cuerpo ministerial. Al frente iba caminando el apóstol de Dios, como él acostumbraba, con una forma de caminar tan elegante, tan firme. Nosotros íbamos detrás de él, caminamos un tramo y llegamos a la orilla de un río. En la orilla de ese río había un muelle de madera, de unas dimensiones muy considerables. En ese muelle estaba anclada una barca de madera, pues digamos de las barcas antiguas que eran impulsadas a base de remos, de velas. Fue algo muy interesante porque cuando llegamos acompañando al apóstol de Dios a este muelle, a esa barca, vimos que dentro de la barca había un grupo representativo de la Iglesia La Luz del Mundo. Entonces el apóstol de Dios, el hermano Samuel Joaquín, empezó a dar indicaciones. Primero le dijo al grupo representativo del cuerpo ministerial que pasaran a abordar la barca. Empezó uno por uno de los ministros hasta que pasaron todos. Y después me dijo a mí, ya que yo me había quedado al último, dice: amado, aborda la barca y toma tu remo. Acto seguido se dirigió al entonces hermano Nazón Joaquín y a sus hermanos, al hermano Benjamín, al hermano Uziel, que estaban cada quien a su lado, y señalando con su dedo índice al hermano Nazón, le dijo: Nazón, aborda la barca y hazte cargo del timón. Cabe señalar que nos acomodamos ante el cuerpo ministerial como el hermano Nazón. El hermano Uziel se sentó a un lado, el hermano Benjamín a su otro lado, como apoyando, y estaban los tres juntos, pero la responsabilidad máxima la llevaba el hermano Nazón Joaquín. Cabe señalar que yo me dediqué por más de 10 años a la industria pesquera, a la navegación. Siento que Dios me habló en mi propio lenguaje, porque conozco qué cosa es zarpar, qué es una banda derecha, qué es una banda izquierda, qué es la quilla, qué es la proa, qué es la popa, qué cosa es orzar, qué cosa es el tango. Bueno, una serie de cosas que son lenguajes propiamente de un marinero. El capitán es la máxima autoridad en un navío. Y de ahí sale precisamente un dicho muy popular y muy conocido, que donde manda capitán no gobierna marinero. Esto implica de que el capitán es la máxima autoridad en un navío. Él es el que da las órdenes, él es el que conduce la barca al puerto deseado. Cabe destacar también en la barca, una vez que ya estaban la iglesia, cuerpo ministerial representativo, el hermano Nazón, pues ya empezamos a desamarrar los cabos, preparándonos para zarpar. Y también debo añadir a esto que íbamos a zarpar con destino al otro extremo del río, en donde también había otro muelle. Y es importante señalar también que del muelle de partida había un cable de acero muy tenso, grueso, llegaba hacia el otro extremo del río, precisamente hacia el otro muelle. ¿Qué significa eso? Que
el cable de acero es una guía, como menciona aparte, cuando estuve yo en Tampico, Tamaulipas, cuando pasábamos de Veracruz a Tamaulipas había un chalán en donde pasaban los autos y precisamente tenían esos cables de acero tensos que les servían como una guía, como digamos un respaldo, una seguridad para que el chalán al salir del punto de partida llegara con todo éxito hasta el destino, es decir, para que no lo movieran las olas, para que tuvieran una travesía absolutamente segura. Así precisamente en la visión de la barca, yo vi cómo empezamos a zarpar. Zarpar es salir. El hermano Nazón iba con el timón en la mano, dirigiendo, llevando la dirección de la embarcación. Pero en eso, en la banda izquierda, o sea, el costado izquierdo, empezó a azotar un viento fuerte, se empezaron a levantar las olas muy fuertes y ya cuando íbamos en la travesía empezamos a sentir el rigor de las olas impetuosas que pegaban en el costado izquierdo de la barca. Aún así la barca iba avanzando, ya que como dije anteriormente, todos teníamos nuestro remo. Íbamos adherirse a los remos, remando, y así iba avanzando la barca hasta que por fin nos vimos a la mitad del río. Fue cuando las olas empezaron a azotar con mayor rigor, con mayor furia, con mayor ímpetu. Proyectaban hacia la banda izquierda de la embarcación. De hecho, la barca, cuando hay una tempestad, se balancea peligrosamente, con peligro de zozobrar, con peligro de voltearse. Pero esa barca resistió el ímpetu del viento, resistió el ímpetu de las olas. Continuamos la travesía y veíamos la serenidad del hermano Nazón, hoy apóstol de Jesucristo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Condujo la embarcación con tanta seguridad, con tanta paciencia, digamos, en ningún momento se desesperó, no tuvo miedo, a pesar de la tempestad que se había alzado, con una serenidad, con una tranquilidad, condujo la barca hasta que por fin, después de muchas dificultades, llegamos hasta el puerto de Arribo. Cabe señalar que cuando zarpamos del muelle, el hermano Samuel, apóstol de Dios, se quedó en el muelle y le preguntábamos nosotros: hermano Samuel, varón de Dios, ¿qué usted no va a abordar la barca para la travesía? Y él nos contestó de una manera muy segura y nos dijo: no, yo ya no los voy a acompañar. Yo hasta aquí llegué, yo aquí me voy a quedar. Y cuando zarpamos fue cuando él, con su mano, nos dijo adiós. Prácticamente nos estaba despidiendo. Nosotros hicimos lo mismo, desde la barca también alzamos nuestra mano para decirle un adiós, que prácticamente sería el último adiós. Y así sucesivamente avanzamos hasta llegar al puerto deseado con mucha seguridad. Pues un hermoso testimonio, una visión que usted está narrando el día de hoy, pero ¿cuál es el significado desde el punto de vista tanto doctrinal y que usted comprende de esta visión que Dios le dio? Es una pregunta muy importante, Daniel, una pregunta que tiene un enorme significado. Reitero, yo me dediqué más de 10 años a la navegación, al navío. Conozco que es una vela, conozco que es un tango, conozco lo que es la botavara, en cuanto al lugar donde se arman las barcas. Es el astillero. Podemos conformar, por ejemplo, el diseño de una embarcación. Está la quilla, está la proa, y vamos a la parte posterior, la paneta. La paneta, así se llama la parte posterior.
los costados derechos, la banda derecha, el costado izquierdo, la banda izquierda. Cuando hay que navegar a tanto, son medidas marinas. ¿Qué es zarpar? Ya dijimos, zarpar es salir, es despegar. Y así sucesivamente. Hay muchas partes de la navegación que si ahondamos y profundizamos en eso, llevaremos un tiempo considerable. Pero la interpretación del sueño es la siguiente. Lo más importante, lo más relevante de la interpretación o el significado de esta visión es que acompañábamos al apóstol de Dios hasta la ribera, así se llama el río, hasta la ribera del río, hasta el muelle. Y una cosa muy importante, cuando el siervo de Dios dijo, yo hasta aquí los acompañé, te estoy hablando de una visión que recibí el día 6 de diciembre. Yo hasta aquí los acompañé y por más que le insistíamos, yo ya no puedo seguir con ustedes, yo aquí me voy a quedar. Alzó la mano, nos despidió, lo mismo hicimos con ustedes. ¿Qué significa esto? Que la carrera del apóstol de Dios, al igual que la del apóstol San Pablo, decía, he terminado mi carrera, he acabado mi fe. Esto estaba dando a entender el apóstol de Dios, el hermano Samuel, que ahí terminaba su carrera, que él ya estaba a punto de dormir. Pero ¿qué sucedía? Que pues la ruta del pueblo de Dios, la ruta de la iglesia, no se iba a terminar, que la iglesia tenía que seguir adelante. Y cuando él señala precisamente con su dedo índice al hermano Nazón y le dice, tú hazte cargo del timón, esto tiene un significado enorme, que los marinos, los que conocemos de navegación, alcanzamos a entender perfectamente. ¿Qué estaba dando a entender el apóstol de Dios? Que el hermano Nazón continuaría guiando, marcando el derrotero, la ruta que habría de seguir la iglesia del Señor. Que él sería el conductor, que él sería el que nos llevaría hasta el puerto deseado, que es el reino de los cielos. Y por otra parte, que ahí estaba el cuerpo ministerial que le había recibido, y una parte representativa de la iglesia, todos los ministros con sus remos. Eso significa que los ministros impulsarían la evangelización, impulsarían a la iglesia hasta el puerto deseado. Entonces, algo relevante aquí para encomiar, estamos hablando ahí de la partida del apóstol de Dios, el hermano Samuel, ya hacia el reino de los cielos. Como decía San Pablo, he acabado la fe, he guardado la fe, he acabado mi carrera, en fin, que ya estaba terminando su carrera y que estaba para partir. En cambio, el hecho de que le haya encomendado el timón al apóstol de Dios, hermano Nazón, obviamente él sería el siguiente apóstol que continuaría con esa labor de redención, de remisión de pecados, de autoridad, de revelación y de conducción al reino de los cielos. ¿Qué significaba la tempestad? Las luchas que a través de todos los siglos, tanto en la era primitiva como en estos últimos tiempos, la era actual, el tiempo de la restauración, la iglesia ha sufrido persecuciones muy fuertes. Ese es el viento y esa es la tempestad que sufriría la embarcación, es decir, los que la iban también conduciendo. Se refiere a la iglesia. Las luchas de la iglesia se han venido dando a través de todos los tiempos, no de ayer, no de hoy, sino a través de todos los tiempos. ¿Qué significaba ese cable de acero? Esa es la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque los apóstoles de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Desde que zarpan, desde que inician su labor apostólica hasta que la terminan. Pues podría abundar más en cuanto a significado del sueño, pero yo pienso que esto es lo elemental. Podemos concluir que el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín García, ha sido designado no por la familia Joaquín, no
por el Consejo de Obispos, no por el grupo de incondicionales, no el Ministerio de Honor y Justicia o por el Ministerio de Ortodoxia, sino que es una ordenación divina. Tuve la fortuna de creer en su elección, de ser, si no el primero, uno de los primeros en saber de la elección y apostolado del hermano Naasón Joaquín García. Eso fue el 6 de diciembre, el 8 durmió y como todos sabemos, el día 8 que se sepultó el cuerpo del apóstol de Dios, hermano Samuel, se dio a conocer ya por parte de Dios, la elección y apostolado del excelentísimo apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García. Yo creo en él, no por el ministro que lo anunció posteriormente, sino que yo ya había recibido un testimonio, una visión de parte de Dios. Esa vez que lo anunciaron fue nada más para confirmar. Corrí presuroso al templo, le di gracias a Dios, me gocé al saber que mi visión se había cristalizado, se había concretado y fue de grande alegría para mí. Pues esto que sea como un testimonio para tus televidentes, seguramente van a ver tu video. Yo pongo de testigo a Dios que esta es una visión que Él me la dio, la he contado y estoy consciente que si me la dio no es para mí solo, sino para que la comparta a mis hermanos, para que su fe esté mucho más arraigada, más firme, más sólida, y que a pesar de las luchas, pase lo que pase, Naasón Joaquín seguirá siendo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, dado a las circunstancias que él afronta. Muy interesante testimonio, la visión que nos ha platicado el pastor Amado Blanco Gómez el día de hoy. También, como usted bien menciona, es para que la iglesia del Señor se afirme en este creer en el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García. Nuestro medio de comunicación le agradece que haya compartido este testimonio para nuestro medio de comunicación. Le agradecemos de antemano esta exclusiva para nuestro medio de Emblemas de México. Muchísimas gracias. Es un gusto, Daniel, colaborar contigo y un saludo para todo tu auditorio. Informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.